Para hablar de los orígenes del Evangelio de la Prosperidad, tenemos que trasladarnos a una corriente de pensamiento que se popularizó en Estados Unidos en el siglo XIX. Hablamos del Nuevo Pensamiento. Phineas Quimby, el padre de esta corriente, afirmaba que la mente tenía el poder suficiente para moldear la realidad en la que vivimos. En el Nuevo Pensamiento, la mente es la base de todo. Con ella puedes generar pensamientos positivos para obtener las cosas que desees. Puedes alterar la realidad en la que vives, puedes desechar todo lo malo, y puedes ser Dios. Si así lo deseas, solo tienes que tener los pensamientos correctos. La relación directa entre este pensamiento metafísico y el cristianismo surge por la influencia de Phineas Quimby y por la experiencia de Mary Baker. La especialidad de Phineas Quimby era el tema de las enfermedades. Él decía, por ejemplo, que si haces creer a una persona que tiene una enfermedad, esa creencia creará la condición. Asimismo, Quimby afirmaba que la enfermedad es una invención del hombre y no tiene realidad excepto en la creencia. ¿Y sabes quién más tarde tomó estos pensamientos y los mezcló con un vocabulario cristiano? Exacto, Mary Baker, quien era discípula de Phineas Quimby. Mary Baker fue una líder religiosa estadounidense reconocida por fundar la Ciencia Cristiana, una denominación religiosa establecida en 1879. En 1862, buscando alivio para sus dolencias crónicas, Mary consultó a Quimby. Aunque inicialmente encontró alivio en sus palabras, sus síntomas regresaron, lo que la llevó a profundizar en sus propios estudios religiosos y filosóficos, dando como resultado la ciencia cristiana, que prácticamente tomaba las bases del nuevo pensamiento de Phineas Quimby, pero con una gran diferencia según ella, ya que ahora el poder de curación no estaba en la mente, sino que provenía de la comprensión de Dios, de la fe y la aplicación de los principios espirituales que descubrió. Principios como, para el sanador según la ciencia cristiana, la enfermedad es un sueño del cual es necesario despertar al paciente. La enfermedad es una creencia que tiene que ser aniquilada por la mente divina. La enfermedad es un brote del error, que surge de la ignorancia o del temor de los mortales. Aunque Mary Baker afirmaba que sus pensamientos y doctrinas no tenían nada que ver con la curación mental de Quimby, claramente podemos observar la influencia. A pesar de las críticas y rechazo por parte de la ortodoxia cristiana, el pensamiento y las doctrinas de Mary Baker fueron muy populares en su tiempo y tuvo gran aceptación en varias iglesias y en la sociedad estadounidense. Ya a principios del siglo XX, bajo las bases de estas dos corrientes, aparece de la mano de Sec William Kenyon el movimiento de la palabra de fe, uno de los pilares del falso evangelio de la prosperidad. Kenyon fue uno de los primeros en combinar directamente las ideas del nuevo pensamiento con el cristianismo, y por esa razón se le considera el padre del evangelio de la prosperidad. Las ideas que incorporó hace más de 100 años, lastimosamente siguen vigente hoy en muchas iglesias. Kenyon enseñó que pronunciar palabras de fe puede crear realidades. Las confesiones positivas de salud y riqueza traen resultados tangibles y que el sufrimiento y las enfermedades no hace parte del plan de Dios. La falsa teología de Kenyon le hacía creer a sus seguidores que Dios opera sobre la base de las palabras del hombre, es decir, lo que confieses, eso obtendrás. Si confiesas la enfermedad, la tendrás. Si confiesas duda, las dudas aumentarán, y si confiesas salud y sanidad, será tuya. Para este hombre, el hombre es dueño de su destino a través de su confesión. Este falso pensamiento más tarde toma mucha más fuerza con el hombre que vendría a ser el ser más influyente de este movimiento, ya que él fue la inspiración de varios predicadores reconocidos a nivel mundial como Oral Roberts, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar y Joel Osteen. Hablamos de Kenneth Hagin. Hagin, por una supuesta revelación divina, tomó la base de la confesión positiva de Kenyon y empezó a enseñar que la fe es una fuerza espiritual que puede manipular la realidad, que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos y saludables y que los cristianos deben decretar y reclamar sus bendiciones mediante declaraciones verbales. La influencia de Kenneth Hagin y la razón por la que hoy lo consideran el padre verdadero del falso evangelio de la prosperidad es que fue mentor directo de personajes como Oral Roberts, que fueron uno de los pioneros del teleevangelismo. A través de la televisión, la falsa teología de la prosperidad se convirtió en una fuerza dominante en el cristianismo no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Acabamos de conocer cómo surgió, los movimientos y pensamientos que influenciaron y las figuras centrales del falso evangelio de la prosperidad. Conozcamos ahora qué es lo que se enseña en las iglesias relacionado con esta herejía. Lastimosamente, donde este virus se ha esparcido con mayor agresividad es en congregaciones de corte pentecostal, neopentecostal y carismáticas. En la mayoría de estas iglesias se les enseña a los creyentes que Dios desea que todos sean sanos, materialmente prósperos y exitosos, y eso solo lo conseguirán si mencionan
creen y reclaman lo que desean. Bajo esta base, las enseñanzas principales del falso evangelio de la prosperidad son: la confesión positiva, donde se les enseña a los creyentes a repetir palabras positivas, enfocar sus pensamientos y generar suficiente fe para que Dios derrame bendiciones en sus vidas. La fe, pero aquí la fe es diferente. Es como cuando alguien ahorra para comprarse el carro de sus sueños, necesita llegar a una cantidad de dinero necesaria para obtenerlo. Asimismo es la fe en esta teología. Si quieres que Dios te dé eso que deseas, solo tienes que tener la fe suficiente para obtenerlo. Dar para recibir. El dinero es un tema central en las iglesias donde se predica esta falsa doctrina. Aquí comúnmente se les anima a los creyentes a dar dinero generosamente de todas las formas posibles, con la expectativa de que Dios les devolverá más a cambio. Enfoque en la salud y las riquezas. Este enfoque parte de la creencia de que Dios quiere que todos gocen de buena salud física y prosperidad económica. Si eres pobre o enfermo, no tienes fe. Los maestros de este evangelio le dicen a sus seguidores que no deberían estar sufriendo por falta de dinero o enfermedad, y si eso pasa es porque carecen de fe o no están teniendo pensamientos positivos. Antropocentrismo y egocentrismo. En esta teología, los seres humanos están en el centro del universo y Dios existe para satisfacer sus necesidades. Listo, ya conocemos algunas de las enseñanzas fundamentales de esta teología. Ahora, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad desde una perspectiva bíblica, es fundamental entender y aplicar varios principios claves. Lee las Escrituras. La mejor defensa contra las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad es una comprensión integral de lo que la Biblia enseña, sobre todo en temas de prosperidad terrenal, enfermedades, sufrimiento y la pobreza. Hoy en día, esta teología tiene muchos adeptos en el mundo, porque lastimosamente muchos creyentes no leen sus Biblias y si las leen, lo hacen bajo la guía e influencia de estos falsos maestros que saben tergiversar hábilmente algunos pasajes para darle un supuesto respaldo bíblico a sus enseñanzas. Conoce el verdadero evangelio. El falso evangelio de la prosperidad se centra en la prosperidad terrenal, pero el verdadero evangelio, el bíblico, se centra en Jesucristo y en la cruz, y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, quien se propuso no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Fe en Dios, no en ti. Como pudimos aprender, la fe que se predica en el Evangelio de la Prosperidad no es una fe bíblica, ya que la fe bíblica es la que se centra en la confianza plena en Dios y en su soberana voluntad. La fe en esta falsa teología reside en lo que el hombre puede hacer con su boca, pensamientos y declaraciones. En cambio, la fe que se enseña en las Escrituras no es una herramienta, es un regalo de Dios. Sí, tus palabras tienen poder. Esto es una verdad bíblica. Lo que pasa es que los falsos maestros de esta teología le han hecho creer a la gente que el poder que tenemos en nuestra boca es para crear realidades y por ley de la atracción recibir todo lo que decretamos, y no es así. Cuando la Biblia habla del poder de nuestra boca, hace referencia a los efectos tanto positivos como negativos que nuestras palabras tienen sobre nuestra vida y de las personas que nos rodean, y por eso es que debemos usarlas con prudencia. Aprende a pedir las cosas. A Dios no se le decreta, ni se le exige, ni mucho menos se le pide las cosas con soberbia y altanería. Si quieres algo, primero enfócate en dirigirte a Dios con reverencia. Él es tu Padre, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que ten presente eso. Si deseas algo, ten en cuenta que antes de satisfacer una necesidad personal, tu petición debe servir para glorificar a Dios. Y sumado a eso, antes que centrarte en lo que deseas, primero enfócate en ver si lo que pides es bueno y se alinea con la voluntad del Señor, porque Dios no responde a las peticiones egoístas. Dar con motivos correctos. El Evangelio de la Prosperidad promueve la idea de dar para recibir una recompensa material, y eso no es así. La Biblia enseña que debemos dar por gracia y con un corazón generoso, sin esperar nada a cambio. Discernimiento. Es importante ser capaz de discernir las enseñanzas bíblicas y las falsas enseñanzas. Muchos defensores del Evangelio de la Prosperidad son buenos comunicadores, tienen una oratoria tan increíble que hacen sonar las blasfemias más horrendas, como cantos celestiales, pero como cristianos, el mensaje de todo predicador debe ser evaluado, no por lo lindo que se escuche, sino por lo bíblico que es. Por lo tanto, toda teología, doctrina o enseñanza debe pasar el filtro minucioso de las Escrituras. Ten cuidado con la manipulación. Los maestros de la prosperidad a menudo usan versículos de la Biblia fuera de contexto para apoyar sus enseñanzas. Es crucial examinar cuidadosamente los versículos y su contexto para comprender el significado correcto. Además de manipular textos bíblicos, la mayoría de ellos suelen afirmar que recibieron revelaciones extrabíblicas por parte de Dios. Si eso no te hace ruido, antes de evaluar a estos falsos maestros, evalúate primero tú.
Por último, cuídate del materialismo. La centralidad de este falso evangelio es promover una vida materialista centrada en las cosas de aquí abajo. Pero tu vida aquí abajo no la debes vivir pensando en adquirir cosas que al final la polilla y el orín las corromperán. Más bien enfócate en que tu visión esté plasmada en aquellas cosas que no perecen, esas que son eternas y de las cuales disfrutarás perpetuamente. Eso sí, mantén tu mirada en las cosas de arriba. Espero y cuando tengas tiempo, medites no solo en el video, sino en la lista de pasajes bíblicos que te he dejado para que, como dijo Pedro, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, que es Cristo Jesús y su sacrosanto evangelio. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.